Amén. Todos están en Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Bueno, vamos a leer juntos, unánimes. Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o os persigan y digan toda clase de mal contra. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Dios y Padre, colocamos, Señor, nuestras vidas delante de ti, Señor, en esta noche, Padre Santo, para que tu palabra sea obrando en nuestro espíritu, Señor. Padre, que la palabra, Señor, sea predicada con todo poder, con denuedo, con autoridad, Señor. Que tu Santo Espíritu traiga revelación, conocimiento, ciencia a nuestro espíritu y que la palabra cumpla el propósito con el cual fue enviada esta noche a nuestras vidas, Señor. Pedimos en tu santo nombre, Señor, porque tú dijiste que donde habían uno más en tu nombre, tú estabas ahí, Señor. Por eso pedimos en esta noche que la palabra tome vida en nuestro espíritu, derribando todo argumento y toda mentira que el enemigo quiera traer sobre nuestras vidas. Que la palabra sea vida, sea autoridad, sea poder dentro de nosotros, Señor. Que esa palabra tome vida, Señor, porque tú dijiste que las palabras que tú traías eran espíritu y eran vida, Señor. Padre, por eso necesitamos alimentarnos, Señor, de esa verdad que eres tú, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por ti, Señor. Entonces ayúdanos a permanecer en ti, Señor, porque tú dices, Señor, que hablaste en otro tiempo por los profetas, pero ahora nos hablas por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, Señor, y nosotros somos tu heredad también, Señor, porque tú dijiste, Señor, que si creíamos en ti, Señor, en tu santo nombre, Señor, seríamos herederos juntamente contigo, Señor. Ayúdanos a permanecer en esa palabra, en esa verdad, Señor. Que nuestro espíritu reciba la palabra con denuedo, que nuestro espíritu reciba la palabra con poder, con autoridad, derribando todo argumento, toda pereza, todo engaño del enemigo, Señor. Que tu Santo Espíritu nos llene en esta hora, Señor, para que tu palabra corra, Señor, y todos seamos llenos del conocimiento de la verdad y demos fruta en toda buena obra, Señor, ya que tú nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable y nos diste vida juntamente contigo. Pues hoy teniendo esa vida, Señor, ayúdanos a darle vida a aquellos que están muertos, que la necesitan, que tu misericordia esté en nosotros, Señor, así como tú tuviste misericordia de nosotros, Señor, que nosotros tengamos misericordia de los que padecen necesidad, Señor, que nuestro espíritu hoy reciba la palabra, Señor, que haya vida, que haya denuedo, Padre, que la autoridad de tu Santo Espíritu sea en nosotros, Señor. Padre, tú dijiste que todo lo que pidiéramos en tu nombre, que tu reino sea establecido en mi vida, que tu reino sea establecido sobre la iglesia, que tu voluntad sea establecida en nosotros, Señor, que tengamos ese pan cada día, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, perdona nuestras ofensas, Señor, y ayúdanos a permanecer en ti. Guárdanos, Señor, de caer en la tentación, Señor. Por favor, no nos dejes y líbranos del mal, porque tuyo, Señor Jesús, es el reino. Tú
tuyo es el poder, tuya es la gloria, desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres Dios todopoderoso y eterno, Señor. Que hoy podamos, Señor, gloriarnos en tu presencia, Señor. Que tú, Señor, llenes este lugar de tu gloria, Señor. Que mientras tu palabra se predica, Señor, tú extiendas tu mano con señales, prodigios, Señor, sobre tu iglesia, Señor. Que tú obres con todo poder, Señor, con toda autoridad, porque somos tus hijos, Señor. Que los santos ángeles del cielo, Señor, estén en este lugar para derribar todo argumento satánico en el nombre de Jesús. Padre, que seas tú llenándonos en esta hora. Que tu Santo Espíritu nos llene, Señor. Que haya poder y autoridad. Padre, usa mi vida, Señor. Instrumento tuyo soy en esta hora. No mirando esta vasija, Señor, sino que tu Santo Espíritu hable por mí, Señor, y traiga palabra de vida, palabra de sabiduría, de ciencia, de conocimiento, Padre, poder y autoridad de nuevo en tu palabra, Señor. Úsame en esta noche, Señor, porque tú me llamaste, Señor, para anunciar las buenas nuevas de salvación, y esas buenas nuevas es tu palabra, arrepentimiento y perdón de pecados, Señor. Obra en nuestro espíritu ahora, Señor. Obra en nuestras vidas, Padre eterno, y háblanos en esta noche. Redarguye nuestro espíritu, Señor, para poder servirte y honrarte, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Nuevamente, buenas noches. Y a los que nos siguen por los medios de internet también buenas noches. Hoy estamos viendo el tema de las bienaventuranzas, como habíamos visto hace 8 días, el miércoles pasado. Seamos bienaventurados es el título de la predicación. Nosotros habíamos hablado hasta el versículo 5, capítulo 5, versículo 6. Estudiamos hace 8 días donde dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces ya sabemos que nuestra justicia es el Señor, y que tenemos sed, lo tenemos a Él, y que si tenemos hambre lo busquemos siempre en espíritu y en verdad. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 8 y dice, 7. Vamos a leer juntos, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces vamos a ver hoy por qué son bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué significa ser misericordioso? ¿Qué es misericordia? ¿Qué es una persona? ¿Ustedes no son misericordiosos? La misericordia es la persona que se complace por los sufrimientos y miseria ajena. O sea, se complace ¿en qué? En ayudar, en tener misericordia. Que tiene un corazón solidario con aquellas personas que tienen necesidad. Esa es una persona misericordiosa, que tiene un corazón solidario con aquellas personas que tienen necesidad, que usted sufre por esa persona que tiene necesidad. Esto no quiere decir que misericordioso es tener lástima por la persona y decirle: pobrecito, no tiene, ¿qué vamos a hacer? No, la misericordia es darle lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, ¿qué es ser una persona misericordiosa? Aquella que tiene solidaridad por la persona que está necesitada. Entonces el Señor dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros ya alcanzamos la misericordia de Dios porque nosotros éramos miserables, porque no teníamos la gracia de Dios, estábamos en la miseria, estábamos sin Él en el mundo. Entonces alcanzamos misericordia, y por su misericordia hoy están ustedes aquí y nosotros. Entonces entendemos que misericordia es ser solidarios con los que tienen una necesidad. Cuando nosotros miramos en la Escritura la palabra misericordia, el Señor dijo, cuando llegó a la tierra y se manifestó, nunca encontró la misericordia en la tierra. Solamente encontró una secta que se creían misericordiosos, pero no lo eran. Eran inmisericordiosos, o sea que no tenían la misericordia en ellos. Estoy hablando de la secta de los fariseos, que eran hombres que se creían justos, buenos, santos y misericordiosos, aunque eran inmisericordes. Vamos a ver Mateo capítulo 9, versículo 10 al 13.
Dice: aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente con la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos, la secta de ellos, conocían muy bien la ley mosaica y ellos se creían que eran justos, que eran buenos y que no necesitaban la misericordia de Dios, porque ellos lo tenían todo. Entonces, como ellos no necesitaban, también creían que el mundo entero no la necesitaba. Entonces el Señor vino, y cuando dice que aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Para los fariseos eso era muy terrible, que los pecadores, los publicanos, gente que para los fariseos era muy pecadora, se sentaran junto a la mesa con el Señor. Eso era terrible, horrible, que cómo iba a hacer eso el Señor. Y dice el versículo 12, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quién? Los enfermos. Los fariseos estaban enfermos espiritualmente. ¿Por qué? Porque ellos creían que no necesitaban al Señor, que ellos no necesitaban la justicia de Dios, porque ellos ya la tenían. ¿Y cuántos en estos tiempos creen que no necesitan del Señor? Se creen justos, que no necesitan del Dios Todopoderoso. Ellos se creían justos y santos, buenos, pero el Señor pasó por encima de las tradiciones humanas. Él superó la ley de los fariseos porque Él tenía la misericordia. Él dice, no, Él les dijo en el versículo 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Cuando el Señor, ¿qué les dijo? Que tuvieran misericordia, ¿qué les quería decir? Que fueran solidarios, que buscaran a las personas que necesitaban verdaderamente del amor de Dios, que tenían necesidad de Dios, pero ellos no lo entendían porque ellos se creían buenos y santos, entonces no pensaban que lo necesitaran. Entonces ellos pensaban que la misericordia estaba cuando ellos daban o tal vez manifestaban cosas en ellos, pero no era así. Miremos por favor Oseas capítulo 6, versículo 6. Oseas está atrasito en el Antiguo Testamento, para los que no saben. Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué estaba buscando el Señor? Misericordia. Y que lo conocieran, dijo el Señor, misericordia quiero y no sacrificio, sino conocimiento de Dios más que holocausto. Que lo conocieran verdaderamente. El pueblo no conocía al Señor, por eso vivía todavía por los sacrificios, por las cosas tradicionales humanas de la ley, y no conocían al Señor. El Señor dijo, yo lo que quiero es que ustedes conozcan la misericordia, y conociendo la misericordia iban a conocer al Dios justo, bueno y misericordioso. Vamos otra vez a Mateo capítulo 12, versículo 1 al 7. El Señor colocó su misericordia, el dolor por las almas, su amor, su misericordia más que todo el peso de la ley que existía en ese tiempo. De las leyes que tenían los fariseos, Él las sobrepasó, Él pasó por todas las leyes de ellos y Él dijo, misericordia quiero, mas no sacrificios. Y miremos lo que el Señor les dijo en Mateo capítulo 12, del 1 al 7. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo,
¿No habéis leído lo que hizo David? Cuando él y con él estaban, tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y cómo comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿No habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que no hay uno mayor que el templo. Está aquí. Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Señor sobrepasó las leyes de los fariseos. Estaban ellos tomándose en la ley por su cuenta y el Señor superó toda ley humana, todo el peso de la ley, porque dijo, aquí hay uno mayor que el día de reposo. Y el Señor dice, si el Señor tuvo misericordia, solidaridad y vio la necesidad del pobre, del necesitado, la miseria, ¿cuánta misericordia tenemos también nosotros con la persona que lo necesita? Porque esa es la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Darle vida a aquellas personas que están muertas espiritualmente, que están sin Dios y necesitan la misericordia de Dios en ellos. Veamos Mateo 23, 23, allá adelantico. Dice el Señor, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino, y de la más importancia de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos se creían misericordiosos, ¿por qué? Porque se mostraban cuando daban. Ellos creían que dando era lo mejor y estaban mostrando misericordia. Porque dice el Señor, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Era muy importante que ellos dieran sus diezmos? Sí, es muy importante porque la iglesia necesita el sustento. Ellos tenían que hacerlo por el mandato del Señor, pero ellos lo hacían ¿qué? Por ser vistos por el pueblo, y ellos pensaban que haciendo esto estaban mostrando la misericordia de Dios con los bienes humanos, colocando las cosas en los bienes de este mundo. Una persona puede creerse ahora que es misericordiosa porque le da dinero a otra persona, porque le ofrece ayuda, porque le da alimento. ¿Es importante eso? Claro que sí, pero ¿qué es también más importante? Mostrarle que la justicia y la misericordia de Dios. Ver que esa persona está tan necesitada de Dios, que lo necesita tanto, tanto. Por lo menos aquí sucede algo y debemos tener cuidado nosotros los sugieres. Hay gente que viene a buscar de pronto que le den comida, que le den plata, que le den cosas, y siempre pregunta, necesito hablar con el pastor. Entonces ha sucedido que ellos no vienen a buscar de Dios, sino a buscar ¿qué? El favor de Dios. Pero y quieren todo. Por lo menos creo que el sábado vino una persona y el pastor le dijo, quédate y esperas de la palabra y recibes no quiso. Y si se quedó, se durmió en todo el culto, solamente que estaba buscando, que se le diera algo, buscar del favor. Pero lo que primero nosotros tenemos que mostrarle a la persona que es la misericordia de Dios, que necesita de Dios. Y muchos van a decir, no, yo no quiero a Dios, yo no necesito. Pero nosotros tenemos que ser misericordiosos como el Señor lo fue. Los fariseos siempre estaban mostrando que su conducta, su altivez, todo lo hacían ¿para qué? Para que los vieran. Miremos por favor Mateo capítulo 6 del 1 al 4. Dice el Señor, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues dé limosna,
No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nosotros debemos ser dadivosos, debemos dar, pero no para que el hombre nos vea, sino ver la necesidad que tiene esa persona y solamente el Señor y uno lo sepa. Es muy importante dar, pero no que todo el mundo se vanaglorie de que uno está dando. Entonces, si usted quiere ofrendar para ProTemplo, hágalo y dígalo. Déselo al Señor y no le diga a todo el mundo que va a ofrendar para ProTemplo. O si usted quiere bendecir al pastor, bendiga al pastor, pero no le diga a nadie más. O si quiere bendecir a un hermano, hágalo, pero que no sepa su mano izquierda lo que hace la derecha. Dios sabe, y todo lo que uno haga en secreto será recompensado en público. Y los fariseos todos lo hacían en público porque querían que los vieran, querían que se manifestaran. Entonces, la verdadera misericordia, ¿de dónde viene? De un corazón limpio y puro. Porque el Señor dice que lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que nosotros exteriorizamos. Entonces, a veces yo le digo a mi esposo, se suben muchas cosas por internet, por la red, por el muro, por todas partes. ¿Con qué intención se suben ciertas cosas a las redes sociales? ¿Para vanagloria del hombre o para que la palabra verdaderamente corra? ¿O con qué intención hace uno? Solamente el Señor conoce la intención de cada corazón. Entonces nosotros debemos tener también cuidado con lo que estamos subiendo a las redes sociales, que sea para el bien y para el beneficio del que lo ve, no para que haya vanagloria en nuestro corazón. Si nosotros transmitimos estas enseñanzas, es para que la palabra del Señor corra y haya vida en muchos espíritus que la necesitan, y que la misericordia de Dios llegue a muchas personas, que no se queden en la casa por pereza o por no ir al culto, sino para aquellos que no pueden venir, que reciban la palabra y también tengan vida en su espíritu, y que la misericordia de Dios llegue a esos corazones. Amén. Dice el Señor: bienaventurados los de limpio corazón. Vamos otra vez a Mateo capítulo 5 y dice capítulo 5 versículo 8, dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a leer el Salmo 24, 4. Amén. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Amén. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Por eso el Señor dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto del corazón es muy importante. ¿Quiénes de las mujeres que están aquí, quiénes vinieron a la reunión de mujeres? Cuando nosotros estábamos en la reunión de mujeres, yo hice una pregunta: ¿dónde está su corazón? Y muchas preguntaron aquí en el pecho, otras dijeron que en los hijos, otras dijeron que en el Señor. Cuando hablamos de corazón podemos verlo de tres aspectos. Número uno, el corazón es el músculo que uno tiene al lado izquierdo del pecho y el que hace fluir la sangre para todo el cuerpo. ¿Es así o no? Y cual uno se cuida de que la presión arterial, que los triglicéridos, que el colesterol y todos esos elementos, ¿para qué? Para que haya una buena fluidez de sangre por todo el cuerpo. Entonces el corazón es ese órgano que da vida ¿qué? A la carne, al cuerpo, porque si falla el corazón, la persona se muere, ¿o no es así? Entonces podemos ver esa parte del corazón que es para también mantener la vida en el cuerpo físico, y que le dicen a uno haga cardio para que su corazón está bien, ¿cierto, Marlon?
Entonces, que haga ejercicio para que la sangre, fluya por el cuerpo y haya buena ¿qué? Vida y furor en nuestro cuerpo. Pero también hablamos del corazón en la parte emocional, que uno dice, ay, uno te voy a regalar mi corazón, te amo, y fluye esa parte emocional dentro de nosotros, y le hacen un corazoncito así, que te amo, y mejor dicho, le rompió el corazón, y después se volvió a enamorar, y qué bonito. Porque también habla de la parte interior de nosotros en cuanto a nuestra parte emocional, que es donde se mueve toda la parte almática de nosotros en nuestro interior, y hablamos del corazón. Pero también el Señor dijo que guardáramos nuestro corazón, porque de él ¿qué? Mana la vida. Entonces también cuando hablamos del corazón estamos hablando de nuestro ser interior, de donde hay una parte que está con Dios, donde también hay vida dentro de nosotros. Por eso hace referencia con la parte de la carne, porque si el corazón deja de funcionar, el cuerpo se muere. Pero también nuestro corazón en la parte interna, nuestro ser espiritual debe tener la vida. Dice el Señor, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Miremos Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué el Señor dirá que guarde el corazón? Porque de él mana la vida. Porque hay muchas cosas que uno guarda dentro de su corazón. Dice que del corazón salen los buenos, ¿qué? Dice, del hombre bueno sale el buen corazón, del tesoro. Bueno, mejor leámoslo porque se me olvidó. Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el Señor dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Entonces dice el Señor, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Y dice acá, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Y qué hay en el corazón de cada uno de nosotros? Si el Señor dice, guarda tu corazón, porque de él ¿qué? Mana la vida. Entonces, ¿qué estamos guardando en nuestro corazón? Dice el Señor, que el hombre bueno del buen tesoro saca lo bueno. Miremos por favor Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22 nuevamente. ¿Qué es el tesoro que nosotros tenemos que guardar? Miremoslo ahí en Proverbios 20 al 22. Leen conmigo por favor. Hijos míos, están atentos a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Por qué no leyeron conmigo? Vamos a leer nuevamente Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 23. Amén. ¿Ya están ahí? Es que la palabra de Dios se confiesa para guardarla en el corazón. Amén. ¿O estoy diciendo mal el versículo? Ok. Dice, hijos míos, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Amén. Ok. Cuando el Señor dice que, hijos míos, está atento a mis palabras, ¿qué es lo que yo debo guardar en mi corazón? Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que hay, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de palabra, ¿qué vamos a hablar nosotros?
palabra de Dios. ¿Qué va a haber en nosotros? Un tesoro dentro de nosotros. Entonces, ¿cuánto nosotros leemos la palabra de Dios y la ponemos por obra? Guardar la palabra no es echarla en el bolsillo y ahí la guardó. Guardar la palabra es que ponerla por obra. Que se manifieste la palabra de Dios y dice, porque son vida a los que la hallan. Nosotros estábamos muertos espiritualmente y cuando llegó la palabra que recibimos, la vida en nuestro espíritu. Ahora nosotros, dice el Señor, que los limpios de corazón verán a Dios. Nosotros debemos guardar la palabra y cumplirla para poder ver al Señor. Por el Señor dijo, bienaventurados los que la guardan. Entonces la palabra debe estar siempre guardada en nuestro corazón y ponerla por obra. Miremos por favor, primera de Juan, capítulo 3, del 14 al 24. Primera de Juan, capítulo 3, del 14 al 24. ¿Todos ya están ahí? Cuando recibimos la palabra pasamos de muerte a vida. ¿Listo? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y si sabéis que un homicida tiene vida eterna, permanece en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto en que guardaremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor en nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él lo ha mandado. Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en Él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. ¿Usted entendió esto tan hermoso? Dice el Señor en el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que lo que hemos aprendido lo pongamos, ¿qué? Por obra. Y dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿A usted no le inquieta verse su corazón cuando está haciendo algo malo? Ya no puede uno puede uno pecar en paz. Porque el corazón de uno lo inquieta. Y qué bueno que sea así, lo reprende. Entonces usted no se siente que cuando se queda dormido en su casa y no viene al ayuno, y Dios mío, ¿por qué no fui? Yo hubiese podido ir. Porque a veces uno mismo se mete las disculpas y uno mismo se las cree. Pero Dios es el que escudriña todo, la mente y el corazón. Si el corazón de nosotros nos reprende, ¿o no es así? ¿A ustedes lo reprende su corazón a veces? Cuando uno hace cosas que sabe que no son agradables delante de Dios, y yo porque lo hice y no, yo debí haberlo hecho, y bueno, y uno se confronta. Pero dice el Señor también, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. El hombre puede ser mentiroso y engañar al hombre, pero ningún hombre puede engañar a Dios, porque Él conoce hasta lo más profundo del corazón. Ustedes me pueden ver aquí toda linda, hermosa, la mera humildad, pero Dios sabe lo que hay en el interior de mi corazón y del corazón de ustedes. A veces se anda mucho en hipocresías, en cosas, a veces la gente se ve tan humilde, tan buena, pero
Tal vez no es así, solamente Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces dice el Señor que si nuestro corazón nos reprende, cuánto más Dios que sabe todas las cosas. Cumplamos los mandamientos que dice el Señor, porque dice el Señor, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El pastor muchas veces dice, usted confróntese por un momento cómo está su corazón. Examine si hay un corazón, dijo David, Señor, examina si dentro de mí hay un corazón recto y puro. Entonces, por un momento usted examine su corazón, si usted se cree sabio en su propia opinión, si usted se cree que es el mejor, el más santo, el más justo, el que tiene más fe, examine su corazón delante de Dios. Amén. Dice, vamos otra vez a Mateo. Versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos ya serán llamados hijos de Dios. Cuando el Señor habla de pacificador, ¿de qué está hablando? Pacificador es todo aquel que quiere hacer la paz. Ese es un pacificador. Todo aquel que quiere y busca hacer la paz. Pero si muchos hombres en el mundo, magnates, hombres poderosos, presidentes, dicen que están buscando la paz del mundo, ¿por qué no la hallan? Y muchas veces, como el presidente se ganó el premio Nobel de la Paz, pero ustedes ven la paz en Colombia, pues yo no la veo por ninguna parte. Pero ¿por qué no hay paz en el mundo? ¿A qué se debe eso? Miremos por favor, antes de eso, ¿por qué les digo que no hay paz en el mundo? ¿A dónde empieza la paz? La paz empieza por mí. Si yo no tengo paz en mi vida, ¿cómo yo le voy a impartir paz a otra persona? Si yo no tengo esa paz dentro de mi corazón, entonces ¿cómo le voy a dar la paz a otro si ni siquiera tengo paz conmigo mismo? Porque del corazón del hombre salen ¿qué? Los malos pensamientos, las avaricias, los engaños, todo lo que hay sale del corazón del hombre. El Señor lo dijo muy claro. Miremos por favor Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, las envidias, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo esto son maldades salen y contaminan al hombre. Por eso el Señor dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. La paz debe empezar ¿por dónde? Por mí. Entonces, ¿por qué no hay paz en el mundo? Y se ha buscado muchísimo la paz, porque el hombre está siempre buscando su bien propio, no el bien común para el mundo, porque dentro del corazón del hombre sale toda la maldad, sale todo lo malo que hay en su corazón. Solamente entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que nuestro corazón cambie? Para que ya la paz de Cristo gobierne nuestros corazones. Es vencer el bien por el mal. Es la única manera, vencer con el bien el mal. Pero los grandes hombres, ustedes échense una revisadita por su pensamiento en este momento y miren cómo está el mundo en este momento. ¿Cuántos no hablan de paz? ¿Y cuántos hablan de guerra? Entonces yo me voy a unir con tal país para que haya paz, pero el otro le está buscando que no, para que haya guerra. Pero lo hacen es por el bien, ¿qué? Por la vanagloria del hombre, por la vanagloria del mundo, no porque solamente la paz la da el Señor en nuestro corazón. ¿Y cómo podemos recibir esa paz? Cuando nosotros vamos delante de Dios y reconocemos que nuestro pecado, soy pecador.
tengo pecado en mi corazón. Es que los problemitas de la avaricia, de la maldad, de la lascivia, solamente está mostrando el problema que está dentro del hombre, que el hombre está lleno de pecado y necesita de Jesús, porque solamente Jesús trae la paz a nuestro corazón. No hay otra manera. Si usted todavía tiene un corazón sucio, lleno de envidia, de maldad, de insensatez, de avaricia, de codicia, no ha recibido totalmente la sangre de Cristo y la paz no ha llegado a su corazón. Entonces, por eso de nosotros depende. Por eso el Señor dijo, bienaventurados porque serán llamados hijos de Dios. Pero solamente somos hijos de Dios cuando recibimos la sangre de Cristo en nosotros. Y muchas personas que buscan la paz del mundo no han recibido la paz de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tenido la misericordia para hablarles de que hay un Dios vivo y misericordioso que en la cruz del Calvario trajo paz a nuestras vidas. Miremos por favor Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Solamente con la sangre de Cristo nosotros somos reconciliados con el Padre, porque el único bueno, justo y santo es el Señor. Y cuando el Señor Jesucristo nos justifica a nosotros, viene la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento a nuestro corazón. Es que solamente Él es el que trae la paz a mi vida. Miremos Romanos capítulo 5 del 1 al 11. Está un poquito largo, entonces lo vamos a saltear por pasajes. Bueno, vamos a leer el 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la única? ¿Por medio de quién tenemos solamente la paz? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miremos el 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguna... Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, y mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Nosotros estábamos muertos en nuestro deleite, en nuestro pecado, y nos reconcilió ¿con quién? Con el Padre. Nos dio el fruto de su Santo Espíritu, como dice Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Eso hizo el Señor. Nos dio el fruto, nos dio la paz, nos dio el gozo, y es tan poderoso y grande el Señor que de dos pueblos hizo uno. Amén. Vamos a concluir con Efesios capítulo 2 del 11 al 22. Efesios capítulo 2 del 11 al 22. Amén. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel
y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo de los que dos, un solo, un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, dando las enemistades. Y vino anunciando las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. ¿Quiénes son pacificadores? Nosotros somos pacificadores porque Él de un pueblo hizo uno. Juntamente con su pueblo escogido, nos hizo uno. ¿Para qué? Para recibir las promesas. Y el mismo espíritu que Él tiene, ahora nosotros lo tenemos, al igual que su pueblo. Y podemos llamarlos Padre, por medio del espíritu que Él nos ha dado. Y nosotros fuimos llamados, como Él lo dijo, para reconciliar al mundo con Dios. Porque somos reconciliadores, somos pacificadores. Porque dice el Señor, ¿qué es lo que dice el Señor? Bienaventurados, ¿qué? Amén. Ustedes son pacificadores. Por eso el Señor en 2 de Corintios, que usted lo ha leído muchas veces, 2 de Corintios 17 al 21 dice que Dios nos llamó, dice que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Para qué? Para reconciliar a los que están perdidos en el mundo, para que tengan paz en su corazón. Solamente vamos a ser pacificadores cuando logremos que otras personas reciban la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso el Señor dijo en Juan 14, creo, dice, la paz os dejo y la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Porque es la paz de Cristo en nosotros, es el amor, el gozo. Por eso el Señor dice que somos bienaventurados, bendecidos, cuando tenemos un corazón limpio, cuando somos misericordiosos, cuando somos justos, santos en el Señor. Amén. Vamos ahora a mirar otra vez Mateo capítulo 10. Versículo 10, 5:10 dice, bienaventurados los que padecen ¿qué? Persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces el Señor dice que seremos bienaventurados, seremos hijos de Dios, seremos se me olvidó. Pacificadores, porque fuimos llamados a llevar la paz. Y dice, pero también dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Miremos por favor Primera de Pedro, capítulo 13, del 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 3, del 13 al 17. Dice, ¿quién es aquel que os pondrá a hacer daño si vosotros seguid el bien? Mas también si alguno con cosas padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois.
Por tanto, no os amedrentéis por el temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo, como de malhechores sean avergonzados los que culminan vuestra buena conciencia, vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces dice el Señor, bienaventurados los que parecen que persecución por causa de la justicia, porque ellos van a heredar el reino de los cielos. Y dice el apóstol Pedro, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros siguen el bien? Entonces aquí el apóstol Pedro también nos está hablando del testimonio que nosotros damos como personas, porque dice, el versículo 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para prestar defensa con mansedumbre, reverencia ante todos que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que nosotros debemos estar, ¿qué? Con mansedumbre. La palabra no es para contender ni para pelear, porque si yo estoy contendiendo y estoy peleando, no estoy siendo respetuoso, entonces estoy dando cabida para que juzguen el evangelio, porque por mi testimonio yo no esté manifestando la presencia de Dios, porque qué bonito hacer discípulos, qué bonito predicar la palabra, pero la palabra debe empezar por mí. Como el primer testimonio que nosotros debemos dar es en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos. Y cuando uno ve a un hijo, está viendo al padre. Entonces es lo que uno está exteriorizando ante sus hijos. Lo pudimos ver hace 8 días en los niños, que uno puede ver lo que hay en sus corazoncitos. Hay niños buenos, justos, que buscan del Señor y que sus padres buscan de Dios. Pero otros niños que pueden estar con la palabra llenándole por todo lado, pero la palabra no ha llegado al corazón. Y uno puede ver en los niños mucho eso, y digo, Dios, lo que uno le enseña a sus hijitos es lo que ellos exteriorizan, porque el Señor dice que el que ve al Hijo, ve al Padre, y como es el Hijo a sí mismo. Entonces nosotros pues no es juzgando ni criticando, sino colocando un ejemplo de que nosotros mismos debemos llevar una conducta que santa, tener mansedumbre, paz en nuestro corazón, para que así mismo crean que la palabra de Dios es verdad y no nos persigan por las cosas malas, sino por hacer el bien. Es lo que está diciendo el Señor, que nos persigan por amor a su nombre, que nos persigan porque hablamos de Jesucristo, porque no les gusta. El domingo vino una niña acá a la iglesia y le dije, te invito, dijo, yo no creo en Dios, a mí no me gusta eso. Yo le dije, ¿por qué dices eso? Dijo, no, a mí no me llama la atención la religión. Entonces yo le dije, yo no te estoy invitando a conocer una religión, te estoy invitando a tener una relación, que conozcas al único Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, ¿y para qué? Le dije, pues para que tengas vida, porque Él es Dios. Dijo, yo no necesito de eso. Le dije, de eso no, porque Él es Dios y tú deberías de buscarlo, porque no sea la necesidad que lo busquemos, sino porque lo conozcamos y conozcamos quién es nuestro verdadero Dios. Entonces a veces salen personas tan fuertes que uno quisiera, uy, no, y les dice uno y les habla y están en la situación más terrible y no quieren, pero el Señor dice que tengamos que mansedumbre con aquellas personas, paciencia para que puedan entender. Entonces dice, bienaventurados los que parecen persecución por causa de la justicia. ¿Quién es la justicia? El Señor Jesucristo es la justicia, porque de ellos será el reino de Dios. Que en su familia lo molesten, lo persigan, lo vituperen, lo regañen, le digan las peores cosas. Usted está siguiendo al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, y para ustedes va a ser el reino de Dios. Pero que no nos persigan por las cosas malas, sino por glorificar y exaltar el nombre de Dios. Miremos por favor ahora Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase
de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nosotros siempre debemos buscar glorificar el nombre de Dios. Por favor, se coloca sobre sus pies. Y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, del 14 al 18. Primera de Pedro, capítulo 4 al 18, amén. Vamos a leer juntos, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde parecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Entonces nosotros debemos sufrir por hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que crean el Hijo y lo conozcan para que tenga vida eterna. Entonces nuestra función es glorificar el nombre del Hijo, dar a conocer al Hijo para que se glorifique el Padre, dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor dice que seremos bienaventurados y tendremos un galardón en los cielos. Entonces que el Señor nos ayude verdaderamente a llevar esa vida de fe, a que en este momento examinemos nuestro corazón y miremos verdaderamente si estamos llevando una vida recta delante de Dios. Porque el Señor dijo muy claro: de la abundancia del corazón habla la boca. Y que de nuestra boca salgan palabras de bendición, palabra de vida, palabra de Dios en cada momento. No para contender, sino para dar vida a los que la necesitan. Amén. Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos permite escudriñar la Escritura, Señor, que nos permite, Señor, hablar de tu palabra, Señor. Tu palabra dice que todo lo que pidiéramos en tu nombre sería hecho, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser bienaventurados, Señor, a ser pobres de espíritu, Señor, para poder, Señor, ver el reino de los cielos, Señor. Que podamos ser bienaventurados, Señor, cuando lloramos para recibir consolación, Señor, que podamos ser bienaventurados, Señor, cuando somos mansos, Señor, para recibir tu heredad, Señor, que podamos ser bienaventurados para cuando tengamos hambre y sed de justicia, para ser saciados por ti, Señor, que seamos bienaventurados, Señor, cuando seamos misericordiosos, Señor, con aquellos que los necesitan, Señor, y tu misericordia sea manifestada en ellos, Señor, que seamos bienaventurados, Señor, cuando seamos limpios de corazón, porque si somos limpios de corazón vamos a verte, Señor, y estar juntamente contigo, Señor, que podamos ser bienaventurados siendo pacificadores, Señor, llevando la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento a aquellas personas que la necesitan, Señor, que seamos bienaventurados cuando padecemos persecución por causa de la justicia, Señor, porque si lo somos, Señor, veremos el reino de los cielos, Señor. Tú fuiste perseguido, vituperado, maltratado, Señor, y tú nos diste ejemplo de fe, de santidad, de amor, Señor, que podamos seguirte, Señor, y honrar tu nombre, Señor, que seamos bienaventurados, Señor, para cuando nos vituperen y nos persigan, Señor, pero que no haya mal en nosotros, Señor, que podamos mostrar tu gloria, Señor, que podamos mostrar el camino de la salvación, de la vida eterna, Señor. Padre, ayúdanos en esta hora, que tu gloria se manifieste sobre tus hijos, Señor, que tu poder venga a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Hable usted con el Señor
Señor, y dígale: Señor, ayúdanos, Señor, levántanos, fortalécenos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Que nuestro corazón te busque en espíritu y en verdad, Señor. Que tu gloria se manifieste sobre cada hijo tuyo, Señor, para que tu palabra corra, Señor. Examina nuestro corazón, Señor, a ver si hay perversidad y camino de muerte, Señor. Pero también te suplicamos que crea en nosotros un corazón recto y puro, Señor, porque sin santidad no te vamos a poder ver, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Ayúdanos en nuestras falencias, Señor. Ayúdanos en nuestro diario vivir, Señor. Ayúdanos, Padre eterno. Levántanos en el poder de tu palabra cada día, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos has enseñado hoy. Gracias, Señor, porque tú vives y reinas en nuestros corazones, Señor. Gracias por tu palabra, que es la vida, el vigor para nosotros, Señor. Y gracias porque hoy podemos hablar de ti, tener un corazón dispuesto para que tu palabra esté en nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de poder predicar tu verdad, Señor, con denuedo, Señor. Te damos gracias, Señor, y cada uno de nosotros tenemos un motivo para darte gracias en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por la misericordia que tuviste con nosotros. Gracias por habernos sacado de muerte a vida. Gracias porque las palabras que tú nos dan son espíritu y son vida, Señor. Gracias, Señor, porque nos revelaste lo oculto, Señor, y nos lo diste a nosotros, porque nos lo revelaste a nosotros, que somos tus hijos, Señor. Gracias por habernos dado la vida, por habernos hecho un solo pueblo contigo, Señor. Gracias por ser de la familia de Cristo. Gracias por la vida eterna, por la salvación, Señor. Mil gracias por lo que tú haces, Señor. Que tu bendición está en nosotros, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de servirte y de honrarte, poderoso Señor. Que tu bendición esté sobre nuestras vidas, Señor. Y asimismo, Señor, colocamos nuestra confianza en ti, dando nuestra ofrenda, nuestro diezmo, Señor, para que tu palabra corra, Señor. Te doy gracias por cada persona que